Aleluya. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Proclamación del Santo Evangelio según San Lucas. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo Jesús dijo a los fariseos y doctores de la ley: Ay de ustedes, que les construyen sepulcros a los profetas que los padres de ustedes asesinaron. Con eso dan a entender que están de acuerdo con lo que sus padres hicieron, pues ellos los mataron y ustedes les construyeron el sepulcro. Por eso dijo la sabiduría de Dios: Yo les mandaré profetas y apóstoles, y los matarán y los perseguirán, para que así se le pida cuentas a esta generación de la sangre de todos los profetas que ha sido derramada desde la creación del mundo, desde la sangre de Abel hasta la de Zacarías, que fue asesinado entre el atrio y el altar. Sí, se lo repito, a esta generación se le pedirán cuentas. Ay de ustedes, doctores de la ley, porque han guardado la llave de la puerta del saber. Ustedes no han entrado, y a los que iban a entrar les han cerrado el paso. Luego que Jesús salió de ahí, los escribas y fariseos comenzaron a acosarlo terriblemente con muchas preguntas y a ponerle trampas para ver si podían acusarlo con alguna de sus propias palabras. Palabra del Señor. ¿También pueden tomar asiento? Hoy que estamos celebrando uno de los primeros mártires, San Ignacio de Antioquía, hay que recordar que la sede de Pedro, que está en Roma, todos los que ocupan ese lugar, esa sede, son la cabeza de la iglesia, porque San Pedro fue el obispo de la comunidad de Roma, pero no solamente fue el obispo de la comunidad de Roma. De hecho, antes de que llegara a Roma, San Pedro fue obispo de Antioquía, y su sucesor, el inmediato, fue San Ignacio. Fue discípulo y conoció al mismo San Pedro. Así que tuvo mucha cercanía con él. Una vez que Pedro se dirige para Roma, quien se queda en su lugar es San Ignacio, que tiene realmente una historia muy bonita. Pero bueno, vamos a centrarnos ahorita en la figura de San Ignacio. Hay en los escritos de la Iglesia, de la tradición, uno de los primeros escritos que estuvo a nada de quedar en la Sagrada Escritura. Fue una carta que se le denomina la Carta Dioñeto, y tiene una historia muy interesante, porque comienza la historia cuando un muchacho, del cual solamente nosotros conocemos el nombre, se ve que en una ocasión, un día del sol, nosotros lo pasamos como el día del Señor, el Dies Domini, el domingo, y él se levantó, tal vez después de la fiesta, tal vez todo crudo, ¿ven? Y entonces, cuando vio por la ventana, que daba en su cuarto, escuchó que había cantos. Y después de un largo rato, todos salían de la casa que estaba enfrente. Y salían todos muy contentos. Y entonces él viendo decía como, ¿qué es lo que pasa? ¿Qué está sucediendo allá? Y a la semana siguiente, nuevamente, se da cuenta que entran, cantan, los reciben y salen todos muy contentos. Hasta que la curiosidad le ganó y entonces vio como quién era el encargado y escribió una carta. Muy posiblemente le escribió al obispo de aquel lugar, hoy diríamos al Papa. Le escribe y le dice, no conocemos la carta que Dioñeto escribió, pero sí le pregunta, ¿quiénes son ustedes? O sea, ¿quiénes son ustedes ese grupo que se reúnen y que yo veo como muy contentos? Y es entonces que muy probablemente el obispo, el Papa, le escribe directamente a Dioñeto, y es por ello que conocemos que Dioñeto le escribe la carta y lo que le pregunta, y comienza la carta. Querido Dioñeto, a la pregunta que tú me haces de quiénes somos nosotros, y comienza un texto precioso, y le dice, nosotros somos los cristianos. Nosotros nos reunimos siempre para celebrar la Sagrada Eucaristía, y comienza a describir a la primera comunidad. A nosotros nos persiguen muchas veces y sin conocernos, porque tienen mala información de nosotros, pero a todos aquellos que nos persiguen nosotros los bendecimos. Nosotros compartimos la mesa, ayudamos a los más necesitados, procuramos salir al encuentro de los que más necesitan. Todos nosotros somos hermanos
Y tiene unas frases realmente preciosas. Y es entonces que Dioñeto, cuando recibe esa carta, ¿qué es lo que pasa después? No lo sabemos. Pero la tradición cuenta que el mismo Dioñeto, después de haber recibido y leído la carta, fue con ese grupo y se convirtió al cristianismo. Es una carta muy bonita que habla sobre ¿qué? Sobre el testimonio. Porque ninguno de aquel grupo había entrado para tocarle con Biblia en mano. De hecho, todavía no se tenía la Biblia, ¿no? Para tocarle, buenos días. ¿Queremos platicar con usted? ¿Tiene 5 minutos? Es que nosotros queremos aquí porque estamos leyendo aquí la Sagrada Palabra. Y entonces, solamente por cómo vivían los primeros cristianos, el Dioñeto y muchos de los primeros cristianos fueron viendo en un mundo en el que realmente la sociedad estaba muy mal. Hoy nosotros podemos quejarnos, ¡ay, qué mal está el mundo! Pero es que en el tiempo del periodo romano, del imperio, realmente las cosas estaban realmente muy mal. A ver, había gente que iba al Coliseo para ver matar gente. Ese era el show del Coliseo romano. Había muchas cosas alrededor del Coliseo. Y los cristianos, el primer grupito, era un grupito pequeñito, ¿no? Nosotros aquí somos un montón. Ellos eran poquitos, y de poquitos, ¿bien? Con el testimonio de cómo vivían, cómo se ayudaban, cómo rezaban, fueron convirtiendo a todo un imperio. Y así es con lo que pasa con Dioñeto, solamente con ver y decir, ¿quiénes son estos? ¿Bien? ¿Quiénes son estas, las señoras que se reúnen aquí todos los días a las 10:15? Y que cuando salen están todas contentas y se ayudan y viven realmente como la caridad. Y es entonces que surge en el corazón de Dioñeto el, yo quiero ser parte de ellos. ¿Quiénes son? ¿Quiénes son? Hoy que estamos celebrando a San Ignacio, es un mártir. Los primeros cristianos cuando se bautizaban y tenían la confirmación, se les preguntaba por parte de los apóstoles y después con la confirmación, después sus sucesores, los obispos, les preguntaban las famosas 3 preguntas que constituyen el credo de nuestra fe el día de hoy. ¿Crees en el Padre? Sí. ¿Crees en Jesucristo, su único Hijo? Sí. ¿Crees en el Espíritu Santo, en la Santa Iglesia Católica? Decían sí. 4ª pregunta, ¿estás dispuesto a dar testimonio? Y que la pregunta para ellos en la liturgia en griego sonaba así, ¿estás dispuesto a ser mártir? Decían, sí, sí estoy dispuesto. Y es entonces que se les entregaba la lamparita de aceite como símbolo de la fe, que se cambió el día de hoy, el día de la primera comunión y de la confirmación, con la vela. Esta es nuestra fe. Este es el compromiso de que tienes que llevar esta luz a todas las personas con las cuales entras en contacto. Y a San Ignacio de Antioquía no solo le tocó dar el testimonio de que era un gran obispo, de que ayudó a sus sacerdotes, de que creía, sino también con la propia vida. Y hoy que estamos celebrando a San Ignacio, quisiera que nos lleváramos eso en el corazón. Tenemos que dar testimonio. Dios nos invita a dar testimonio de forma que todo aquel que me vea por la calle, en el trabajo, en mi casa, que puedan decir, oye, ¿tú cómo qué tienes? Como que te veo distinto a los demás. ¿Qué llevas en tu corazón? ¿Quién eres tú? Y como decía Dioñeto, ¿quiénes son ustedes? ¿Quiénes son ustedes? Y verdaderamente que al vernos podamos decir, sí, es que nosotros somos cristianos y creemos en Jesús y hemos dado testimonio de nuestra fe. Bueno, pues hoy le pedimos a nuestro Señor esta gracia, la gracia de darnos cuenta de cuán poderoso es el testimonio que yo doy, tanto que puede ir convirtiendo y acercando a muchos hermanos en la fe. Bueno, pues le pedimos esta gracia, que así sea.